Y quiero ministrar este tema porque es de mucha importancia. ¿Cómo es andar en vida nueva? Porque a veces pensamos, ¿verdad?, que el Señor nos llamó nada más para que uno acepte a Cristo y nada más, ¿no? Es para que uno pueda ir mejorando cada día, ir avanzando, no ser el mismo de antes, ¿verdad? Porque realmente el Señor nos llama con un propósito, ¿verdad? Ese propósito es para que uno ande en vida nueva, cierto, llega uno por primera vez, nos empiezan a discipular, empiezan a enseñarnos, de ahí tomamos la decisión, ¿verdad?, para que uno se bautice en agua, ¿verdad? El que creyere y fuere bautizado será salvo. Y después sigue, ¿verdad? Sigue la restauración, sigue la regeneración en nuestras vidas, ¿verdad? Porque el Señor no va a venir, ¿verdad?, por un grupo de personas, nada más que tengan conocimiento de la palabra. Va a venir el Señor Jesucristo por una iglesia santa, una iglesia redimida, una iglesia sin mancha, sin arruga, o sea, una iglesia con cambios, ¿verdad? Entonces yo creo que es importante, ¿verdad? Cómo, aleluya, cómo tenemos que conducirnos, como dijo Pablo, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. O sea, tengo que conducirme de una manera especial porque estoy sirviendo a un Dios santo, un Dios vivo, un Dios que Él no se complace con el pecado, sino que al contrario, Él quiere limpiarnos de esos pecados, ¿verdad? Y por eso es importante que entendamos nosotros, ¿verdad?, de que debemos de saber que el Señor nos llamó con un propósito especial. Ese propósito es que andemos en vida nueva o que cada día nos estemos esforzando. Es cierto, ya tropezamos ahí, no nos vamos a quedar ahí tirados, vamos a levantarnos, vamos a tratar de hacer lo que nos corresponde hacer como hijo de Dios, ¿verdad? No estoy hablando de una perfección, porque yo creo que nadie es perfecto, estamos en ese proceso, ¿verdad? De que a veces podemos tropezar, no estoy hablando de pecados de muerte, estoy hablando de alguna situación que podemos tropezar y ahí, ¿verdad?, es donde tenemos que levantarnos una vez más y seguir adelante, ¿verdad?, en los caminos del Señor por ese camino angosto o esa puerta estrecha, angosta, donde hay disciplina, donde Dios nos pide cambios o que cada día seamos diferentes, ¿verdad? Porque el Señor es un Dios santo. Es una pregunta, ¿verdad? ¿Cómo es andar en vida nueva? Amén, andar es del griego peripateo y se usa figuradamente significando todo el conjunto de actividades de la vida individual, tanto de los no regenerados como de los creyentes, buena conducta moral y vida del griego sao, que es vivir, estar vivo. Nueva del griego kainos, que denota nuevo, de aquello que no es acostumbrado, desusado, no nuevo en tiempo, sino nuevo en forma o cualidad, de diferente naturaleza de aquello con lo que se contrasta como viejo. Vamos a entrar, amén, nuestro texto base y está ahí en Romanos 6, 4. Romanos 6, 4 dice la palabra de Dios de esta manera: porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva, porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la fe de su resurrección. Vamos a orar, amén, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, Señor, te pedimos que tú bendigas en gran manera, Señor, tu palabra, Dios, no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, asimismo los que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra, puedan ser bendecidos en esta hora. Te damos gloria y honra, te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, pueblo y un fuerte amén. Sepultado juntamente con Él, porque es algo simbólico, puesto que estamos unidos por la fe con Él, como lo simboliza el bautismo, su muerte y sepultura, se convierte en vuestra realidad.
Vida nueva, esto es cierto si nosotros en Cristo morimos con Él en su resurrección. Nuestra vida posee una nueva cualidad y carácter, un nuevo principio vital. Esto alude a la regeneración del creyente. El pecado era la característica principal de la vida vieja, pero la justicia es la que describe la vida nueva. Aquí, hermano, está hablando Pablo, el autor de Romanos, de que es algo simbólico lo que hacemos cuando nos vamos a bautizar, muertes, sepultura y resurrección. Es simbólico, ¿verdad? Es algo, es un acto de fe que lo hacemos porque Dios nos dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso es un acto de fe. El bautismo no nos salva, pero sí es un acto de obediencia que estamos haciendo porque el Señor nos está diciendo que lo hagamos. Entonces es importante hacerlo, pero no es para que uno siga viviendo igual como el mundo o como los de allá afuera, sino que es para que tú vivas en vida nueva, o sea, diferente al mundo. O sea que tú vas a ser diferente al mundo, ya no eres tiniebla, eres luz ahora en este mundo perdido de oscuridad de pecado. Entonces, porque estás siendo redimido o siendo restaurado y vida nueva. Ya es muy diferente a como éramos antes. Ahora tenemos que entender que ya no va a ser, ¿verdad?, como antes, que nuestra carne era frágil, débil en el aspecto de que si alguien nos hacía algo, luego nos íbamos a los golpes o nos íbamos a las venganzas. Ahora ya nuestras milicias ya no son carnales, sino que ahora son espirituales. Quiere decir, hermano, hermana, que es vida nueva ya. Es diferente, ya no vas a estar peleando con otra persona como que si fuera tu enemigo. La lucha no es contra carne y sangre, sino que contra los principados del aire. Entonces, andar en vida nueva nos va a costar, porque tenemos que hacer el bien. Aunque alguien te haga un mal, tú vas a hacerle un bien, porque fuimos llamados para hacer bien. Entonces, hermano, estar en vida nueva nos va a costar lágrimas a veces, porque tienes que hacer el bien. Y hacer el bien cuesta, hermano, porque tú dices, pero ¿por qué lo voy a hacer yo? Pero dice el Señor, y todo lo que tú hagas, hazlo como para el Señor. Y es ahí donde entra el paquete, donde estamos ahí de vida nueva. ¿Verdad? Y es que no, aleluya, está diciendo, ¿verdad?, que definitivamente vamos a ser otro cuerpo, otra cara, no, sino que es interno, o sea, eso es espiritual. Y es que tenemos que esforzarnos cada quien, ¿verdad?, en su área, en su situación, en su persona. Y el Señor resucitó, gloria al Señor por ello. Él agradó al Padre. Entonces nosotros, hermano, qué bueno que, como el Señor les dijo, ustedes pueden bautizarse también, pero esta copa, dice, solamente yo la puedo beber. O sea, lo que me va a acontecer a mí es muy diferente, porque yo tengo que pagar el precio por el pecado del mundo. Ustedes se pueden bautizar, perdón de pecados, y ahí se van a seguir restaurando, van a seguir cambiando sus vidas, pero tienen que esforzarse por ser diferente al mundo. La luz no se puede esconder debajo de la mesa, la luz tiene que estar arriba para que se pueda mirar o alumbrar ese lugar. Esa luz somos nosotros los que debemos de alumbrar en este mundo de oscuridad, de perdición. Mire, hermano, hay mucha necesidad en este mundo, en las colonias, mucha necesidad de personas que necesitan que alguien les dé una lucecita, una guía, para que ellos puedan ser, aleluya, convertidos a Cristo. Hay mucha necesidad. Y usted y yo somos esa lucecita, y tenemos que esforzarnos en vivir diferente al mundo, porque ellos nos están mirando, y cuando ellos ven que definitivamente somos diferentes, se te acercan. Pero hay que te dicen, no, pues tengo problemas. No se te acercaban cuando antes andabas con ellos, tal vez.
en el pecado, en la maldad, ahora te ven diferente y se acercan con confianza porque quieren una consejería o quieren algo que tú le des una respuesta o alguna dirección y se te acercan a ti. Pero antes huían de nosotros. Pero ahora gracias al Señor que Él nos ha permitido, ¿verdad?, estar en sus caminos. Ahora tratamos, no estamos diciendo que somos infalibles, no estamos diciendo que somos personas que no nos equivocamos, somos personas común y corriente. La diferencia está de que cuando nos equivocamos pedimos perdón y adelante, no nos quedamos ahí tirados y seguir adelante en vida nueva en Cristo Jesús. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Y es un esfuerzo, hermano, hermana, que uno hacemos cada día, porque esto no crea que es fácil, o no crea que es algo nomás de, no, es que ya acepté a Cristo y ya es todo, no, tienes que esforzarte, tienes que meterte en comunión con Dios, tienes que humillarte en la presencia del Señor, tienes que pedirle y no nada más exactamente decirle, Señor, quítame esto, no, sino que también esforzarnos con nuestra persona, ¿verdad? Para tratar de no hacer esa maldad o de no hacer eso que me está perjudicando mi vida. Entonces es importante que nos esforcemos para hacer cada día, ¿verdad? Como lo que Dios quiere, ¿verdad? Que seamos santos, ¿verdad? Como Él es santo. Vamos a seguir leyendo las Escrituras ahí mismo en Romanos 6, del 6 al 14. Romanos 6, del 6 al 14 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. El viejo hombre es la identidad no regenerada del creyente. Es el hombre no regenerado, es el viejo hombre, tal como aleluya, lo dice aquí, está diciendo, Pablo está diciendo, el viejo hombre es el que está viciado de pecado, de maldad. Entonces nosotros tenemos que luchar en contra de ese viejo hombre que no se quiere sujetar a Dios, ese viejo hombre que no quiere hacer la voluntad de Dios. Uno tiene que aplastarlo en el nombre de Cristo, que para que sea, aleluya, dominado por Dios y el Señor pueda estar en nosotros y ese nuevo hombre que es conforme a la imagen de Dios pueda gobernar nuestras vidas y Él nos pueda ir guiando. Y el viejo, porque el viejo hombre es ese cuerpo no regenerado, ese cuerpo que no quiere hacer la voluntad de Dios, pero el nuevo hombre, bueno, es el que está de acuerdo a la voluntad de Dios o de acuerdo al Santo Espíritu de Dios. Nuestro viejo hombre murió con Cristo y la vida que disfrutamos ahora es una vida dada por Dios, que es la vida de Cristo mismo. Hemos sido removidos de la presencia y el control del hombre no regenerado, de tal modo que no tenemos por qué seguir los recuerdos que quedan de sus hábitos pecaminosos.
como si siguiéramos bajo su influencia maligna. El cuerpo de pecado es sinónimo de nuestro viejo hombre, que están entrelazados con debilidades y deleites físicos. Al pecado murió, nuestro Señor Jesucristo al pecado murió en dos sentidos. Primero, con respecto al castigo del pecado, porque Él satisfizo sus demandas legales sobre los pecadores. El segundo, en relación con el poder del pecado al quebrantar para siempre su poder sobre aquellos que le pertenecen. Los creyentes mueren al pecado y viven para Dios. No presentan sus miembros como instrumento de iniquidad, sino como instrumentos de justicia. Aquí yo creo que es claro, está diciendo, ¿verdad?, que este cuerpo, ¿verdad?, fue crucificado también. Está diciendo que nosotros somos regenerados en Cristo Jesús por su sangre preciosa. Entonces, no es nuestras fuerzas, no es nuestra inteligencia, es Dios mismo haciendo la obra en nuestras vidas. Ya no presentar estos miembros al pecado, a la injusticia, a la maldad, sino que ahora para, aleluya, que sea adorar y glorificar el nombre del Señor Jesucristo. Ya no para el pecado, ya no para hacer iniquidad, sino que ahora tus miembros son para Cristo, para Dios, para que todo tu cuerpo, tu ser, sea santificado, cuerpo, alma y espíritu, puedan ser sujetados a Dios y no a nuestra propia voluntad, porque ya este cuerpo fue crucificado también. ¿Por qué? Porque ya no el pecado se enseñorea de tu vida, sino que ahora tú puedes seguir adelante, ¿verdad?, sin que el pecado esté enseñoreándote de tu vida. Entonces, ¿cuándo se enseñorea? Bueno, cuando el viejo hombre está todavía ahí y no es regenerado, hace y deshace y no se siente mal. Pero cuando ya, aleluya, hemos sido, el cuerpo ha sido tocado por Dios, o nuestra vida por Dios, entonces somos regenerados ya. Puedes tú pasar por un lugar donde hay fiesta y no te da por meterte, porque este cuerpo ha sido regenerado ya. Pero no es por nuestras fuerzas, es por el poder de Dios. Nuestros amigos, nuestras amigas, ellos como son naturales, ellos no entienden la palabra de Dios. Mire, cuando usted se encuentra una persona que usted lo conoció desde pequeño, es su amigo, su amiga, lo primero que le va a decir: ¿te acuerdas cuando salíamos a pasear, cuando íbamos a fiestas? ¿Te acuerdas que tú eras el trompo de la fiesta? Tú eres el que alegraba. ¿Te acuerdas que tú eres el galán de ahí de la fiesta? Y te van a andar diciendo cosas del viejo hombre. O sea, te están removiendo, están recordando tu pasado. Pero ¿qué vas a decirle? ¿Sabes qué? Yo soy cristiano y yo amo a Dios y el Señor me está cambiando. No soy perfecto, pero estoy tratando de vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Ya el pecado, hermano, hermana, ya no se va a enseñorear de ti, de mí, porque ese viejo hombre ha sido ya vencido. Ahora tu vida es para Cristo, lo que tú vives es para Cristo. Ya no vives para ti mismo, sino que ahora vives para Cristo. Tratas de hacer la voluntad de Dios, no tu propia voluntad. La carne ha sido vencida y ya no se va a enseñorear del pecado, porque cuando no conocíamos a Cristo, íbamos para donde queríamos y hacíamos lo que queríamos, porque el pecado se enseñoreaba de nosotros. Pero viene Cristo, el Señor, nos restaura, nos da vida nueva. Ahora somos diferentes, ahora tratamos de hacer lo que dice la palabra de Dios, y es el Señor el que nos está ayudando, ¿verdad? Porque es el que nos da fuerza para seguir adelante en este camino tan difícil que es, ¿verdad?, ese camino tan angosto, tan estrecho. Si todo fuera fácil, cualquier persona se atrevería a decir: yo quiero ser cristiano, yo quiero ser cristiana, pero se requiere que uno se entregue a Dios y totalmente a Cristo, se niegue a sí mismo y empiece a decir: Señor, aquí estoy,
No quiero ya vivir conforme ese viejo hombre, quiero vivir conforme el nuevo hombre. Y el Señor, ¿verdad? Nos va a bendecir, nos va a ayudar para seguir viviendo conforme el nuevo hombre. Ese viejo hombre que siempre nos llevaba donde Él quería, tiene que ya ser vencido en el nombre de Cristo. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Romanos 8:1, un poquito más adelante. ¿Ya está ahí? Amén, dice la palabra de Dios de esta manera. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, porque no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Esto es importante, hermano, porque no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, para aquellos que viven conforme al Espíritu Santo, y no hay condenación para ellos. Pero cuando vivimos nosotros conforme a la carne, conforme a nuestros deseos carnales, nos vamos a sentir condenados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque siempre, ¿verdad? Nos vamos a sentir mal. Pero en Cristo Jesús no hay condenación. En Cristo Jesús nosotros encontramos paz en Cristo, no condenación, porque estás haciendo su voluntad. No te sientes mal porque tratas de vivir en el Espíritu, ¿verdad? Porque si vivimos conforme a la carne, vamos a morir espiritualmente hablando. Ninguna condenación, esta palabra condenación se emplea de forma exclusiva en situaciones judiciales como lo opuesto de la justificación. Se refiere a un veredicto de culpable y al castigo exigido por ese veredicto, porque el castigo pleno fue pagado por Cristo y la justicia divina fue imputada al creyente. Ahora los que están en Cristo Jesús, ¿quiénes son? Es decir, todo cristiano verdadero. Estar en Cristo significa estar unido con Él. Los que se esfuerzan por vivir como a Dios le agrada en santidad, conforme al Espíritu Santo. Ninguna condenación, hermano. Nadie te puede condenar, nadie te puede señalar si tú estás haciendo lo que dice la Biblia. O sea, no hay quien te condene. Tal vez van a querer hacer sentirte mal allá afuera. Te van a decir cosas que porque tú ya estás en la iglesia y tú ya empiezas a ser cristiano o cristiana, te van a querer hacer sentir mal. ¿A poco tú crees que ya Dios te perdonó? ¿A poco tú crees que todo lo que hiciste antes el Señor no te ha perdonado? Y esas palabras a veces nos sentimos condenados, pero ya el precio que pagó el Señor Jesucristo fue un precio total para que uno sea salvo ya, y uno tiene que permanecer en Cristo Jesús. Entonces no te sientas condenado, no te sientas condenada por algunas situaciones o personas que a veces te dicen cosas y a veces nos sentimos condenados, ¿verdad? Por algunas palabras que nos dicen algunas personas. Pero hermano, usted continúe. Usted siga adelante. Usted no, aleluya, crea a las personas las palabras que le digan. ¿A poco muy santito? Nos dicen, ¿a poco muy santita? ¿A poco crees que porque ya aceptaste a Cristo el Señor te ha perdonado?
¿A poco tú crees que porque ya vas a la iglesia ya estás perdonado, perdonada? Muchas palabras te van a decir, hermano, hermana, pero usted tiene que poner atención. ¿De dónde vienen esas palabras? ¿De qué parte vienen? Viene del mismo diablo para que uno se sienta condenado, condenada, y realmente somos libres en Cristo Jesús. En Cristo Jesús no hay ninguna condenación para los que están tratando de hacer lo correcto, de hacer lo que dice la palabra o hacer lo que dice los mandamientos, cumplirlos y de esa manera seguir adelante. Pero nos van a querer que nos sintamos mal, pero no hay, hermano, condenación para aquellos que realmente han entendido que solamente andar en lo correcto conforme al Espíritu Santo. Y no, aleluya, no te dejes impresionar por esas palabras de la gente que te dice y porque la gente luego quiere atacar, quiere que tú te sientas mal. Usted es un hijo de Dios, una hija de Dios y ya no tiene por qué sentirse condenado, condenada. Lo que hizo en el pasado, eso ya quedó atrás. Eso ya el Señor borrón y cuenta nueva. El mismo Señor dice, si tus pecados fueran rojos como la carmesí, yo los voy a hacer blanco como la blanca lana. Todo lo que hiciste ya está perdonado. Porque la gente luego nos menciona cosas de lo que hicimos o de las cosas que hicimos a veces en la calle, en una fiesta, algunas situaciones que hicimos ahí. Nos caíamos, andamos revolcándonos ahí y ya que nos convertimos a Cristo, luego nos encuentran, ¿te acuerdas? Y te acuerdas que lo que hiciste. Y sabes que ya Cristo me perdonó y ya tengo vida nueva en Cristo. Denle un fuerte aplauso al Señor una vez más, hermano. Acordémonos que ahora estamos unidos a Cristo y Él es el único que nos ayuda. No nosotros, no porque seamos súper espirituales, es porque Dios está en nosotros y Él nos ayuda. Él nos da esa fuerza para seguir adelante, porque por Él vivimos, por Él nos movemos, por Él somos lo que somos, por Él nos movemos y sin Él no somos nada. O sea, nosotros estamos aquí por misericordia. Él es el que nos guía, Él es el que nos sigue transformando, Él nos sigue cambiando nuestro corazón. No es que nosotros realmente seamos los que estamos haciendo todo. Es Dios mismo haciendo la obra perfecta en tu vida. Él se va a mover, Él empezó y la acabará, esa perfecta obra en tu vida, hasta que llegues a la estatura de nuestro Señor Jesucristo, al varón perfecto. ¿Verdad que es un proceso? Y Dios quiere que tú llegues a ese nivel. Déselo fuerte una vez más al Señor. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios en Juan 3. Juan 3 del 1 al 10. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios. Juan 3. Del 1 al 10, es un texto ya muy conocido, ya hemos visto, el pastor ha predicado sobre eso, y vamos a leer Juan 3 del 1 al 10, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo.
El viento sopla donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Algo que podemos mirar aquí, un detalle importante es que ¿por qué Nicodemo fue de noche? Bueno, porque en aquel tiempo estaban las persecuciones y era comprometerse, ¿verdad? Ir a ver al maestro de día. Entonces él vino de noche porque andaba como que se escondía, ¿no? Porque tenía miedo de los fariseos. Y llegó, ¿verdad? Y de noche y ahí el Señor, ¿verdad? Él fue el que le dijo que era necesario nacer de nuevo para entrar al reino de los cielos. Está hablando de en el tiempo futuro. Está hablando de que en el milenio, cuando estuviera el reinado, dice, es necesario nacer de nuevo. Es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que tú seas diferente a como eras antes. Él lo escuchó literalmente lo que le dijo el Señor. Le está diciendo, el que no naciera de nuevo no puede entrar al reino de los cielos. Y él dice, inmediatamente dice, entonces tengo que volver una vez más a entrar con mi madre y volver a nacer ya siendo viejo. Él está respondiendo literalmente, pero no es así. Se está refiriendo a lo espiritual. Dice, la carne es, la carne produce carne. Y lo espiritual, espíritu. Entonces, está diciendo, necesitas, Nicodemo, nacer de nuevo. Dice, pero si tú eres maestro de la ley y no sabes esto, porque es algo, lo que le estaba diciendo el Señor, ¿verdad? Era algo espiritual. Nacer de nuevo, nacido de nuevo, esta frase literal significa el que nace de lo alto o el que nació de lo alto. Nicodemo tiene una gran necesidad de transformación o regeneración espiritual que solo puede reproducir el Espíritu Santo. El nuevo nacimiento no puede ver el reino de Dios, o sea, la participación en el reino milenario al final de los tiempos. Los fariseos pensaban que por el hecho de poseer cierto linaje físico, los calificaba para tener entrada al reino sin la transformación espiritual que necesitaban, naciera del agua y del Espíritu. El Señor Jesús no estaba refiriéndose al agua física o literal, sino a la necesidad de la purificación y limpieza o una renovación espiritual. Nicodemo, aunque era maestro y pedagogo de mucho renombre de la nación, no entendía lo que le está diciendo aquí el Señor Jesucristo. Está diciendo, mira, Nicodemo, tienes que volver a nacer, tienes que volver a nacer en espíritu. Ya naciste de tu madre normal, ahora tienes que nacer en espíritu. O sea, tiene que haber cambios en tu vida. Tienes que entender que tú enseñas ahí, ¿verdad? En las sinagogas, la ley de Moisés, pero está bien, pero acuérdate que lo más importante es que tú nazcas de nuevo, como le dijeron a Timoteo, ten cuidado de ti mismo, para que te salves los que te oyen y a ti mismo. Ten cuidado de lo que estás enseñando, porque eso es importante de uno mismo, ¿verdad? Porque podemos enseñar a otras personas, podemos dar hasta ciertos consejos, ¿verdad? O ciertas direcciones de acuerdo a la palabra del Señor, que no es pecado, pero realmente si ese consejo, ¿verdad? No está respaldado con tu nuevo nacimiento y es tu carne la que está dando esos consejos, entonces no va a haber fruto de esos consejos. Por eso dice el Señor, es necesario nacer de nuevo, es necesario que el ser humano sea tocado por Dios, por el Espíritu Santo, que la persona sea regenerada, sea tocado, y de esa manera ahí se va a entrar al reino de los cielos. O sea, es importante el nuevo nacimiento.
porque Nicodemo Dios lo pudo haber dejado así, con mucho conocimiento, enseñaba, era maestro en aquel tiempo, era una persona muy importante. El Señor lo hubiera dejado así, pero era necesario que le enseñara al Señor, ¿verdad? Que era importante el nuevo nacimiento. Es por eso, hermano, que a veces no entendemos lo espiritual, porque nos hace falta el nuevo nacimiento. Y cuando está el nuevo nacimiento en la persona, puede entender las escrituras con más facilidad, porque ya no lo está entendiendo nada más con la mente, sino que ahora hay un discernimiento en su corazón para poder entender la palabra y discernirla, lo que Dios quiere para su vida. Nicodemo era un hombre pero muy preparado, no era cualquier persona. Era una persona importante en aquel tiempo, era un hombre de respeto, porque él daba cátedra de Moisés o enseñaba las escrituras. Pero no lo dejó el Señor así, le dice, mira Nicodemo, es necesario que tú nazcas de nuevo. Es necesario que haya una transformación en tu vida, mi hermano, porque había una gran crisis espiritual en aquel tiempo. Había una gran crisis espiritual en todo Israel. De esa manera, esa magnitud, estaba el pueblo de Israel, así como, aleluya, Nicodemo, con esa pero gran necesidad de transformación, así estaban los demás. Por eso le está diciendo, mira Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y ahí Nicodemo como que no entendía exactamente lo que le decía el Señor, pero después pudo entender, ¿verdad?, que necesitaba ser lavado, ¿verdad?, pero no con agua y jabón sote o lo que sea, sino que era con el Espíritu Santo que iba a ser regenerado, iba a ser lavado, porque había, aleluya, esa necesidad de limpieza, purificación, para que se renovara espiritualmente. Entonces yo creo que es importante lo que le dijeron a Nicodemo, ¿verdad? Que era necesario, pero muy importante nacer de nuevo, porque aquí lo está diciendo literalmente, no puede, dice, ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y eso está diciendo que es necesario que el hombre viejo sea renovado, sea restaurado, sea tocado por Dios y ser diferente. Vamos a seguir leyendo la palabra de nuestro Dios en Efesios 4 del 17 al 24. Ya está ahí. Efesios 4 del 17 al 24 dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Aquí está diciendo, ya no andes, ya no vayas, ya no estés con ellos, o ya no sigas como ellos lo están haciendo, sino que ahora vas a ser diferente. No andar es la acción de andar, simboliza, es la conducta diaria de un cristiano verdadero que tiene que esforzarse por ser diferente de aquellos que no conocen la palabra y han recibido el Espíritu Santo, los dones, capacidades espirituales. Los cristianos que se han esforzado y han tratado de hacer lo que dice la palabra, ya no hacer como ellos, ya no vivir como ellos,
¿Y quiénes son los gentiles? Bueno, los que están allá afuera, que no conocen la palabra. Somos gentiles nosotros, pero hemos sido ya redimidos. Los gentiles se puede decir que son los paganos, impíos y no regenerados allá afuera. La vanidad de su mente, en primer lugar. Los incrédulos son improductivos, en sentido intelectual. Su vida vacía, vana y carente de sentido. Ajenos de la vida de Dios. En segundo lugar, los incrédulos mantienen su alejamiento espiritual de Dios y en consecuencia ignoran por completo su verdad. Son duros de corazón, despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo hombre creado según Dios en justicia y santidad. Entonces, hermano, aquí Pablo está hablándole a los efesios y le está dando este consejo. Dice, ya no anden como los otros gentiles que no conocen de Dios o están alejados de las promesas o están alejados de Dios. Dice, ya no seas como ellos, ahora trata de hacer diferente, ahora trata de vivir diferente a como ellos viven. Tienes que ser ejemplo de los demás, de los que están allá afuera. Dice, ya no vivas como ellos, ya no lo hagas, ya no hagas las cosas que ellos hacen en fiestas y todo eso porque no conocen la palabra. Usted tiene que ser diferente. Dice, conforme al nuevo hombre que es conforme a la imagen de Dios. El viejo hombre que es viciado de pecado, de maldad, de engaños y maldades, ya no dice vivir así, sino que ahora vivir, ¿verdad? Como un verdadero hijo de Dios, en santidad, diferente al mundo. El mundo vive así porque no conoce a Cristo, pero nosotros hemos sido restaurados ya. No te conformes a este siglo, al Dios de este siglo, sino renovado tu mente cada día. Entonces tú te tienes que esforzar, hermano, hermana. Tienes que entender que ya no eres como esa persona que no conoce la palabra. Tú tienes que ser ejemplo de los demás. Te lo vas a ganar con tu conducta, te lo vas a ganar con tu manera de ser. Y ellos van a mirar y van a decir, realmente esta persona es diferente. Y ellos van a querer ser como tú, o van a querer ir a donde tú te congregas y van a decir, oye, yo quiero ir a tu iglesia. Pero hermanos, si nosotros nos comportamos como ellos, decimos chistes colorados, decimos groserías, nuestra manera de ser es igual como ellos, entonces, ¿cómo van a venir ellos? Van a decir, bueno, si así son todos, yo aquí estoy mejor con mi religión. Necesitamos, hermano, esforzarnos para, aleluya, no ser como ellos. Y no los estoy juzgando, no los estoy criticando, simplemente que aquí Pablo es claro lo que está diciendo. Dice, ya no andes como los otros gentiles que no conocen de Dios, o no andes como ellos, que ellos por ignorancia lo hacen. Usted y yo ya conocemos la palabra, usted y yo sabemos las escrituras, oidor y hacedor de la palabra de Dios. Dice, no nada más ser oidor, sino que hacedor de la palabra. Entonces es importante, hermano, que ya no andemos como ellos. Tenemos que esforzarnos para ser, aleluya, diferente, ¿verdad? Como esta persona que decía, bueno, que era cristiana, pero como él trabajaba en la obra y cuando lo mandaban a traer las tortillas, los refrescos, y él decía fuerte, gritaba casi, ahorita vengo, voy a traer las caguamas. Y son palabras que pues, o sea, un cristiano no tiene por qué decir eso, ¿no? Se supone que ya salimos de ahí, ni en broma. Oye, voy a traer una caguamita para refrescarme. No, es que, ¿qué tal si escucho una persona? Oye, si no, pues así son todos. No sé si me está entendiendo, ¿eh? Ya no andes, dice, como los otros gentiles, que ellos pues andan en la vanidad de su mente, porque sus corazones están endurecidos, su entendimiento está entenebrecido, no entienden la palabra. Están muy, pero muy alejados de las cosas de Dios y Dios pues los perdona por ignorancia. Pero nosotros, hermano, que hemos escuchado la palabra, la hemos entendido, vamos a esforzarnos. Vamos a tratar de hacer lo que dice la palabra. No nada más escucharla ya, no, sino que ponerla en práctica.
esforzarnos por vivir diferente, para que ellos puedan mirar que nosotros sí, en verdad, no estamos jugando la iglesita, realmente hay esfuerzo y hay cambios en nuestras vidas. ¿Y cómo? Bueno, se puede reflejar. No necesidad que uno diga, no, pues yo, sabes que yo me estoy comportando muy bien, sabes que yo tengo buen testimonio. No, porque somos cartas abiertas, Pablo lo dijo, y serán cartas abiertas, dice, que toda la gente va a leer sus vidas, o sea, porque nos están mirando. Y es necesario que no nos comportemos como ellos. ¿Para qué? Para que ellos puedan llegar a Cristo con nuestro buen comportamiento. Denle un fuerte aplauso al Señor el día. Amén, gloria a Dios. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Efesios 4, del 29 al 32. Un poquito más adelante. ¿Ya está ahí? Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Amén, palabra corrompida. Esta palabra se traduce o se refiere a algo descompuesto que se pudre lo que rodea, como la fruta rancia. El lenguaje sucio de cualquier clase nunca debería pasar por los labios de un cristiano, porque es incompatible con el carácter de su nueva vida en Cristo. Buena para la necesaria edificación. El habla del cristiano debe servir para instruir, animar, entusiasmar, incluso cuando tenga que ser correctivo, así como apropiado y oportuno para cada ocasión, hablar con gracia. No contristéis al Espíritu Santo. Dios no se entristece cada vez que sus hijos rehúsan cambiar los hábitos viejos del pecado por los hábitos justos de la vida nueva. Realmente aquí es claro, hermano, lo que está diciendo el Señor. Que tengamos cuidado. El que está en vida nueva ya no tiene por qué estar participando, ¿verdad?, de palabras corrompidas de nuestra boca, amargura, gritería, todo eso. Tenemos que dejar cortar de un solo jalón todo eso, porque los hijos de Dios ya no tienen que decir malas palabras. Pero es que este niño me hizo enojar, y pues tengo que decirle, ¿qué quieres que haga? No, es que aunque te enojes, tú no tienes por qué decir palabras corrompidas de tu boca o de mi boca. ¿Por qué? Porque no puede salir agua dulce de un mismo lado y amarga. O sale amarga o sale dulce. Entonces nuestros labios son para glorificar a Dios, para alabar al Señor, para bendecir a los hermanos, para orar por ellos. No para que salgan palabras corrompidas de nuestra boca, porque somos cristianos. Sí, soy cristiano, pero allá afuera, no, es que así no es. Eres cristiano aquí, en China, en Rusia, en África, en todo lugar. Y tenemos que esforzarnos por andar en vida nueva. Si ya Dios nos perdonó, si ya Dios nos dio vida nueva, si ya Dios perdonó nuestros pecados, no tenemos por qué seguir con lo mismo, las mismas cosas del viejo hombre. Que sea, aleluya, para edificar a la familia, a los creyentes, a los que te oyen, y no contristes al Espíritu de Dios. Acuérdate que fuiste sellado ya
fuiste sellada ya para el día de la redención, ya con ese sello, ya estás apartado, apartada para Dios. Ya tenemos que dejar todo eso, esas amarguras, ese enojo, esa ira, esa gritería, esa maledicencia y toda malicia. ¿Qué culpa tiene el niño? ¿Que tú estés enojado? ¿Qué culpa tiene la niña que tú estés enojada? ¿Vas a ir contra ella? No, hermano, eso no es de Dios. No estoy diciendo que no lo corrijas. Todo tiene su momento. Es cuando ya aquí está diciendo, cuando ya definitivamente ya nosotros nos agarramos o eso ya nos tiene dominado, tanto el enojo como la ira, la gritería. Los vecinos escuchan cuando estás disciplinando. Hasta allá se oyen los cinturonazos. Se oye todo, gritan. Oyes ahí, dicen que son cristianos, pero suenan las cazuelas, suenan los trastes ahí. Y ahora la chamaca no entiende si le tiran un plato y ¡pum! Se quiebra. Y, oye, no, entonces, todo eso ya quedó en el pasado. Ya ves que hay unos que fueron bandas, no, eso ya quedó atrás, ya. Quítense de vosotros toda amargura, todo lo malo, todo enojo, toda ira, gritería, maledicencia, malicia. ¿Por qué mejor no benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, así como el Señor nos perdonó? Yo creo, hermano, que el Señor una y otra vez nos quiere, aleluya, enseñar, ¿verdad? Que necesitamos esforzarnos por tratar de hacer lo que un cristiano tiene que hacer en vida nueva, ser diferente, ya dejar el pasado, dejar ya las cosas del pasado. Somos humanos, no estamos muertos todavía, pero tenemos que esforzarnos, ¿verdad? Para dejar todo eso. Quedan cicatrices, quedan cosas del pasado, pero no vamos a recordarlo para hacerle daño a los demás. Tenemos que sanar totalmente ya. Tenemos que ser restaurados totalmente. No, pero es que yo así he sido. Yo así me comporto siempre. No, entonces no has entendido que el Señor dice, viejo hombre y el nuevo que es conforme a la imagen del Señor Jesucristo. Den un fuerte aplauso una vez más al Señor. Amén. Ya por último, Filipenses capítulo 2, verso 15, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Para que seáis, indica un proceso porque los creyentes crecen hacia algo que todavía no poseen por completo como hijos. Es un proceso. Irreprensibles y sencillos. La palabra irreprensible es una palabra que describe un estilo de vida que no puede ser sometido a criticar o a crítica debida a pecados o maldades. Sencillos también se puede traducirse como inocente y describe una vida que es pura, sin mezclas ni adulteraciones con el pecado, sin mancha. También puede traducirse irreprochable. Generación maligna y perversa. Maligno también se puede traducir torcido. Resplandecéis como luminares, lo cual significa que los creyentes deben mostrar su carácter en medio de una cultura tenebrosa. En este mundo de oscuridad y de maldad debemos de brillar con una buena conducta moral. Entonces, hermano, es claro lo que está diciendo Pablo una vez más a los filipenses.
que nosotros tenemos que esforzarnos aquí en la tierra y tratar de ser irreprensibles, sencillos en este mundo de oscuridad, ser luminares. El mundo está en oscuridad y necesita que alguien pueda ser luz para que ellos puedan también ser bendecidos, tocados por Dios. No te conformes al Dios de este siglo, ni te dejes dominar, llevar por todo lo que está alrededor de este mundo, sino mejor busca a Dios y entrégate al Señor y sé luz en este mundo. Sé luz allá afuera, que mucha gente está perdida, sin esperanza, pero a través de tu vida tú puedes ser esa lucecita para que esa gente pueda buscar a Dios en un lugar, en una iglesia cristiana, para que se congreguen y sean salvos. Pero a través de una persona que fue redimida, ahora él le va allá afuera, le va a explicar a la gente que está allá afuera, que está en tinieblas, porque tú eres un luminar, tú eres una luz, ¿verdad? Que tienes que dar esa lucecita allá afuera para que la gente se salve, porque tienes que andar en vida nueva para que des un buen ejemplo allá afuera. Denle fuerte el aplauso a Luis en esta.